Disculpe, profesor, parece que está muteado. Al menos yo no lo escucho y muchos más parece que no. Ahora sí. Gracias, Amanda, por avisarme. ¿Alguno de ustedes podría hablar para verificar que yo los puedo escuchar a ustedes? Por favor, Amanda. Qué raro. Que me ve el micrófono. Qué raro. ¿Podrían volver a hablar, por favor? Hola, profesor, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. ¿Y me Perfecto, escuchan ustedes a mí? correcto. Perfecto. No sé qué enredo hay acá. Voy a tener que ver qué diantre lo que está pasando, pero eso va a ser tema para después. Ya, volvamos a nuestra entretención. ¿En qué estamos? Uh, 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 uh. Ya, ninguna mancha negra encima de la pantalla ni ninguna cosa rara, ¿cierto? Ya, comencemos de nuevo. Hay un rectángulo negro en mitad de la pantalla. Maravilloso. ¿Ahora desapareció? Correcto, se ve la presentación. Bastante clara. Ya. Lo que pasa, para referencia futura, por si les pasa con algún otro profesor, si es que hay alguna ventana de Zoom abierta y uno está presentando la pantalla, yo veo la presentación que estoy mostrando, pero el Zoom por alguna razón muestra una caja negra donde está el menú del Zoom abierto. Súper tonto, pero bueno. Ya, continuemos. Habíamos visto eh, varias maneras de expresar computación. Ustedes vieron el ramo de lenguaje de programación, varias maneras alternativas de expresar algoritmos. Ustedes conocieron el lenguaje Python, probablemente se han encontrado por ahí con C o C++. En el lenguaje de programación se encontraron con una variedad de lenguajes distintos, de distintas maneras de
expresar, resolver un cierto problema mediante el computador. Y en realidad esas no son todas las maneras que hay. O sea, ustedes vieron unos pocos lenguajes de programación. Hay literalmente miles de lenguajes de programación, de los cuales al menos un centenar o así son lenguajes razonablemente usados, algunos basados en ideas bastante locamente distintas de lo que es tradicional. Más ampliamente, digamos, como les comentaba, en la primera mitad del siglo pasado, fue un deporte bastante popular inventar maneras de expresar la idea de qué es computación, y la gente inventaron maneras realmente radicalmente distintas, algunas de ellas, pero resultaron que todas esas maneras de expresar la idea de computación resultaban ser equivalentes a las máquinas de Turing. Nosotros empezamos también a explorar un poco más allá qué es lo que se puede hacer con computación. Vimos el problema del hola mundo, que nos llevó a la sorprendente conclusión de que hay problemas que ningún programa, ningún algoritmo va a poder jamás resolver. Y para amarrar más la idea, nosotros vimos el modelo de máquina de Turing, que es un modelo de computación extremadamente sencillo, tan sencillo que es casi inmanejablemente horroroso de programar en él, pero tiene la ventaja de que podemos hacer cualquier cosa que alguien se pueda imaginar, que se puede hacer con papel y lápiz y una lista de instrucciones, se puede expresar mediante una máquina de Turing. O sea, es una buena captura de nuestra idea de computación. Y por lo demás, aunque no entramos para nada en ese detalle, como les comentaba, se demostró que las distintas maneras de expresar computación eran todas equivalentes a máquinas de Turing. Y por lo tanto, en realidad es un buen modelo de qué es lo que es computación. Y eso es lo que dice la tesis de Church, o también conocida como la tesis de Church-Turing, que la máquina de Turing captura nuestra idea intuitiva de qué significa hacer computación. Vimos algunos resultados, digamos, sobre máquinas de Turing. Analizamos algo acerca de los lenguajes que las máquinas de Turing aceptan. Vimos que era natural conversar de lenguajes que son aceptados por alguna máquina de Turing que siempre se detiene, y por lo tanto, si tengo suficiente paciencia, yo sé que en algún momento me va a responder si esta palabra pertenece al lenguaje o no, esta palabra no pertenece al lenguaje. Está la situación de problemas, lenguajes que habrán máquinas de Turing que los acepten, de tal manera que si es que la palabra pertenece al lenguaje en un plazo finito, me va a decir sí, que en el fondo eso es lo que significa que la palabra pertenezca al lenguaje que la máquina de Turing acepta, pero que podría responder no, rechazar, o simplemente no detenerse y jamás aceptar ni rechazar, en cuyo caso, obviamente, como no acepta, lo está implícitamente rechazando. Resulta nuevamente un tanto sorprendentemente que hay una distinción entre lenguajes aceptados por máquinas de Turing que siempre se detienen y lenguajes que son aceptados por máquinas de Turing que podrían no detenerse. Que en el fondo no es más que nuestro problema del hola mundo que habíamos discutido antes, de decir lo mismo de una manera distinta, ¿sí? Bueno, en eso estábamos. Vimos entonces lenguajes
decidibles o computables, aceptados por alguna máquina de Turing que siempre se detiene. Decidimos lenguajes computacionalmente enumerables, lenguajes aceptados por alguna máquina de Turing que podría o no detenerse siempre, no estamos poniendo esa restricción. Y vimos que también tienen que haber lenguajes que ninguna máquina de Turing acepta, ¿sí? Que no son ni siquiera computacionalmente enumerables. Y todo este cuento nos llevó finalmente al teorema de Rice, que con el cual cerramos ese capítulo, que en realidad es un brochazo bien grueso, digamos, sobre ese tema, que es bastante más amplio, que básicamente nos dice que si ustedes me dan una máquina de Turing y me preguntan si el lenguaje aceptado por esa máquina de Turing tiene alguna propiedad que no es trivial, o sea, alguna propiedad para la cual hay lenguajes que la tienen o no la tienen, es imposible responder esa pregunta en general. O sea, si ustedes me dan una máquina de Turing y me preguntan el lenguaje aceptado por esta máquina de Turing es de contexto libre, pues, ¿cómo se llama? Es regular, o contiene alguna palabra de largo par, o alguna otra cosa así, que son todas preguntas que no todos los lenguajes cumplen, y hay lenguajes que las cumplen. La respuesta de eso va a tener que ser, en general, no hay manera de saberlo. Está claro que con ingenio y trabajo para muchas máquinas de Turing, ustedes van a poder darse la lata de revisar cómo funciona y finalmente decir si en realidad esta máquina de Turing está aceptando este lenguaje lo puedo expresar mediante esta expresión regular y por lo tanto regular. O dándome vuelta por la definición de la máquina de Turing, me doy cuenta que la única manera de llegar a un estado final es dando un número impar de pasos y por lo tanto concluyo que, etcétera. ¿Sí? Pero esos van a ser siempre casos particulares. Bueno, tenemos ese tema básicamente resuelto. O sea, hay problemas que no pueden resolverse. Y cuando hablamos de el problema de Holamundo, comentamos de varios problemas que realmente no tienen solución posible. Y para nuestra sorpresa, digamos, muchos de los problemas con los que uno se encuentra diariamente al escribir un programa, por ejemplo, quisiera saber si es que esta función que escribí en mi programa está haciendo la tarea correcta. Este programa existe la posibilidad de que entre en un ciclo infinito. Hay manera de que en algún momento la variable tanto en este punto valga 42 en el programa, qué sé yo, toda esa clase de preguntas que son preguntas más o menos simples y cuyas respuestas muchas veces a uno le resultan necesarias a la hora de analizar un programa, ya sea que lo escribió uno o mucho peor aún que lo escribió otra persona inalcanzable hace un tiempo atrás. Toda esa clase de preguntas en general no tienen respuesta posible a través de un algoritmo. O sea, nos está diciendo eso, que la tarea de programar es bastante más difícil de lo que parece a primera vista. Bien, tenemos ese tema. Lo que habíamos estado comentando no considera posibles límites en cuanto a los recursos que estamos dispuestos a invertir en resolver el problema. No estamos diciendo, mire, este problema puede resolverse, el problema es decidible, pero en ningún momento nos preocupamos de que para poder
decidirlo, tal vez haya que esperar millones de años a lo que la computación termine, o que la cantidad de memoria que utilice el programa sea tan monstruosa que simplemente no sea viable por ese lado. Nos interesa, yendo más a aplicaciones prácticas, llamémoslo así, poder responder preguntas como esas. O sea, nos interesa, y ese va a ser el tema de nuestro ramo siguiente, ramo de algoritmos de complejidad, donde nos vamos a interesar en estudiar en más detalle cuántos recursos utiliza un algoritmo para resolver un problema y ver maneras de diseñar buenos algoritmos para resolver problemas. Aquí nos interesa estudiar el problema de forma un poco más amplia, no ir tan al detalle. Hay problemas complicados, que significa que un problema sea demasiado difícil de resolver como para poder esperar una solución práctica. Ese es nuestro tema. Toda esa área, que es un área extremadamente amplia, en muy activo desarrollo en todo lo que es el ciencia de la computación. Probablemente podríamos decir que esa es el área central de lo que es la computación, una de las áreas centrales. Se le llama teoría de complejidad. El tema que vamos a ver que es eso, que es parte de eso, es lo que podríamos llamar problemas intratables. Ustedes tomaron el ramo de estructura de datos y ahí ustedes exploraron distintas maneras de resolver una variedad de problemas, como ordenar un arreglo, encontrar caminos en un grafo y otras cosas así. Hay una cantidad enorme de problemas para los que se conocen algoritmos eficientes, incluso en algunos casos algoritmos sorprendentes y elegantes. Tenemos técnicas, digamos, para, por ejemplo, calcular el producto de dos números, elevar a potencias, y así sucesivamente, ¿sí? Hay un montón de cosas que sabemos cómo hacer, algunas de esas son cosas tan sabidas que en realidad nosotros las vimos en básica en el colegio. Sin embargo, hay otros problemas para los cuales luego de siglos y en algunos casos incluso miles de años de esfuerzos, solo hay soluciones en casos muy especiales o soluciones engorrosas del tipo todo un montón o todas las posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, hay problemas que se ven parecidos a primera vista, pero que en realidad son muy distintos en cuanto a dificultad. En el colegio nos enseñaron a multiplicar números, y eso es una tarea bastante latosa, multiplicar dos números grandes a mano, pero sabemos que podemos hacerlo en un tiempo razonable. Sorprendentemente, el problema inverso, el encontrar dos números que multiplicados me den un número dado, es un problema bastante complicado. ¿Sí? Conocemos el tema de los números primos y, por ejemplo, tenemos técnicas simples para ver, por ejemplo, si un número es divisible por 2 o por 5 o por 3 o qué sé yo, algunos números chicos, pero si nos dan un numeracho y nos piden cuáles son los factores de ese número, en realidad nos vemos, por lo menos con las herramientas que nos han dado en el colegio, ¿cierto? No nos vemos reducidos a empezar a probar distintas alternativas. No resulta muy
muy efectivo, eso es bastante frustrante. Resulta, curiosamente, que hasta el momento no se conocen técnicas que sean en realidad muchísimo mejores que probar un montón de alternativas, una cantidad tremenda de trabajo. Por ejemplo, el caso que estaba comentando recién, el caso de, oiga, aquí tiene un numeracho, por favor, encuéntreme dos números que multiplicados me den este número. El hallar la solución es re complicado. Pero si ustedes me dicen, mire, este número lo podemos factorizar de esta manera, como nosotros sabemos multiplicar, en un ratito podemos verificar que ese producto realmente coincide. ¿Sí? O sea, hay un algoritmo eficiente en este caso, un algoritmo razonablemente rápido que me permita verificar si el producto de dos números es un tercer número que me dan. Pero no conocemos ningún algoritmo eficiente que, dado un número compuesto, me dé sus factores. El tema, como digo, ese es un problema. Ese problema en particular resulta de enorme importancia práctica el día de hoy. Los métodos criptográficos que se usan, todo lo que es el cifrado de datos, que es esencial en todo lo que es web, por ejemplo, HTTPS, páginas web cuyo tráfico viaja en forma cifrada, de manera que ustedes pueden ingresar, por ejemplo, una clave, un número de tarjeta de crédito, qué sé yo, sin tener que preocuparse de que algún tercero que esté escuchando el tráfico pueda interceptar eso y utilizar su clave para cometer alguna clase de fraude. Toda esa clase de técnicas hoy día se basan directa o indirectamente en el problema de que es extremadamente difícil, o sea, no se conocen técnicas que permitan factorizar números grandes. Tenemos entonces el tema de que hay algoritmos que sabemos que nos dan una solución al problema en un plazo razonable, y hay otros problemas que, a pesar de ser problemas importantes, que tienen un montón de aplicaciones prácticas, que mucha gente inteligente se ha quebrado la cabeza durante bastante tiempo buscando posibles soluciones eficientes a esos problemas, nunca nadie hasta el momento ha podido encontrarlas, lo cual es un fenómeno bastante sorprendente. Nuestro afán en lo que queda del ramo es explorar un poco lo que se sabe acerca de esa clase de fenómenos y dar algunas luces acerca de qué problemas tienen esa particularidad. Por ejemplo, un par de problemas que a primera vista se ven bastante parecidos son el problema del camino más corto. O sea, dado un grafo en términos formales, digamos, términos abstractos, un grafo en el cual a cada arco le asignamos un costo, nos piden el camino más corto entre, o sea, la suma de los costos de los arcos que nos lleven desde un vértice A al vértice B en ese gráfico. O sea, en términos más aterrizados, si alguien me da una lista de los tiempos de viaje entre cada par de ciudades de Chile, directo, digamos, si es que hay un camino directo. O sea, por ejemplo, hay un camino directo que va de Valparaíso a Viña, hay un camino directo que va de Valparaíso a Santiago, de Viña a Santiago, pero no hay un camino directo que va de, qué sé yo, Viña a La Serena. ¿Sí? Para ir a La Serena tienes que ir, por ejemplo, de Viña a Santiago y de Santiago a La Serena. Dado
el conjunto de todas esas cosas nos preguntan encontrar el camino más rápido para llegar de Arica a Punta Arenas. Un problema que suena parecido es el problema del vendedor viajero. Dados nuevamente los tiempos necesarios para viajar entre las distintas ciudades de Chile, encuentre el camino más rápido que permita visitarlas todas, volviendo al punto de partida. ¿Sí? Generalmente el vendedor viajero se pone además la condición de que ninguna ciudad se visita dos veces, pero eso en general es una restricción innecesaria, porque si es que no nos vemos forzados a visitar la ciudad dos veces, no lo vamos a hacer porque significa viajar de más, probablemente. En los dos casos, si ustedes se fijan, la cantidad de caminos más que puedan existir, que nos lleven del punto A al punto B, desde Arica a Punta Arenas, en este caso particular, la cantidad de caminos posibles son inmensos. ¿Sí? Claro, hay un montón de caminos que son perfectamente absurdos, pero la cantidad de caminos posibles son gigantescamente grandes. Lo mismo para el segundo caso, el problema del vendedor viajero. La cantidad de ciclos en el grafo, que eso es lo que estamos básicamente hablando, es también inmensamente grande. O sea, simplemente mirando la cantidad de opciones que habría que revisar, si quisiéramos revisarlas todas, cualquiera se desanima y dice, no, esta cuestión no tiene caso, mejor dediquémonos a alguna cosa más productiva. Resulta que el primero tiene una solución bastante eficiente, tiene una solución eficiente. Por ejemplo, el algoritmo Dijkstra, que probablemente ustedes lo vieron en la estructura de datos. Para el segundo, hay una cantidad más o menos grande de algoritmos bastante ingeniosos. Hay una serie de algoritmos que manejan la situaciones especiales en forma razonablemente eficiente o más eficiente que el caso general, digamos así. Pero sin embargo, aún así, para el caso general, no se conoce ningún algoritmo eficiente que sea algún algoritmo que sea esencialmente muchísimo mejor que simplemente tener que probar todos los caminos posibles, todos los ciclos posibles, lo cual es bastante sorprendente. Si ustedes se fijan, el problema del vendedor viajero en el fondo es el problema con el cual se enfrenta diariamente su gran tienda favorita, a la cual ustedes pueden conectarse vía web y, qué sé yo, encargar, no sé, cosas, últimamente se ha puesto más de moda eso, desde un mueble hasta, no sé, cualquier cosa, digamos, y en vez de retirarlo en la tienda, pedir que se lo vayan a dejar a la casa. Bueno, eso significa que la gente de la tienda lo que va a ser cargar las cosas en camiones y decirle al camión que entregue estas cosas en tales y cuales puntos. Obviamente les interesa que el camión haga el viaje más corto, más rápido, que menos benzina use de las posibilidades, o sea, que no se esté dando vueltas de forma inútil, sino que use el tiempo en forma eficiente. O sea, eso es precisamente una variante del problema del vendedor viajero. Y resulta que ese problema, salvo instancias bastante chiquititas, no hay una solución en un plazo razonable. Para poder
razonar sobre esta clase de situaciones que nos va a llevar de vuelta a nuestro tema de que ya habíamos discutido de reducción de problemas y otras cosas más a la hora de trabajar con esto. Vamos a distinguir entre problemas de búsqueda y problemas de decisión. Un problema que nos vamos a encontrar que de alguna manera es central en mucho de lo que vamos a discutir a continuación es el problema que se conoce como SAT de satisfabilidad. Da una expresión lógica phi de x1 hasta x sub n en n variables, donde las variables x sub 1 hasta x sub n pueden tomar valores verdaderos o falsos únicamente. La pregunta es, ¿qué valores de las variables x sub k la hacen verdadera? ¿Sí? Puede ser, obviamente, que nuestra fórmula sea tal que simplemente no hayan valores de x que hagan, de los x sub k, que hagan verdadera la expresión, o que puede ser que haya un único conjunto de valores que la hagan verdadera o haya montones. Es un problema bastante simple y es un problema que de alguna manera, alguna variante de esto, probablemente alguna forma más compleja de este mismo problema, es algo con lo que ustedes se tropezaron cada vez que trataron de resolver algún problema matemático de lógica. Vamos a distinguir para este problema en particular, en general para muchos otros problemas de interés, dos variantes de este problema. El problema de búsqueda, que en realidad es lo que típicamente a uno le interesa, ¿cierto? Dada la fórmula phi x1 hasta x sub n, dígame si hay valores de las variables que hacen que esa fórmula sea verdadera, y si no, y si la hay, dígame, deme un juego de valores que la hagan verdadera. ¿Sí? O eso, es el problema de búsqueda. O sea, estamos pidiendo lo que nosotros llamamos tradicionalmente la solución al problema. ¿Cuáles son? ¿Cuántos x1, cuántos x2, cuántos xn en un conjunto de valores que hacen que la fórmula se haga verdadera? Pero del otro lado tenemos el problema de decisión. Dada la fórmula phi de x1 hasta x sub n, indique solamente si es que hay valores de x1 hasta x sub n que la hacen verdadera y punto. No me dé los valores, simplemente dígame si se puede o no se puede. A primera vista, el segundo problema parece mucho más fácil que el primero. El primero, en el fondo, me está pidiendo la solución concreta, en el segundo solamente me está pidiendo una respuesta de sí o no. ¿Sí? Por lo demás, si yo les doy a ustedes un conjunto de valores de x sub, o sea, el juego de valores de x sub 1 hasta x sub n, ustedes con perseverancia sana se pueden sentar y calcular el valor de la expresión y decirme finalmente si con estos valores de las variables esta fórmula da el valor verdadero, o no, con estos valores de las variables la fórmula no da el valor verdadero, da falso. ¿Sí? Si tenemos cómo resolver el primer problema, el segundo problema es obvio. O sea, a fondo, si me dicen, oiga, aquí tiene la fórmula, deme un conjunto de valores de las variables que son verdaderos, dígame que no hay. Y si me responden, mire, este conjunto de valores hace que la fórmula sea verdadera, la respuesta al segundo problema es sí. Si es que la respuesta al primer problema de búsqueda es no hay ningún juego de valores que hacen que esta fórmula sea verdadera, la respuesta al segundo problema es no. O sea, en castellano, en términos de lo que
nosotros habíamos discutido de problemas, hemos reducido el segundo problema al primero. ¿Sí? Al revés, supongamos que nos proveen una subrutina para el problema de decisión. Llamémosle M a esa subrutina y a M le damos la fórmula phi x1 hasta x sub n. Y esa subrutina, esa función, me dice simplemente si esta función puede resolverse, hay valores de x sub 1 hasta x sub n que la hacen verdadera, es satisfacible, o me dice no, esto no puede satisfacerse. No hay juego de valores de variables x1 hasta x sub n que hagan que esta fórmula sea verdadera. Entonces, si me dan el problema de búsqueda, yo puedo usar esa rutina y preguntar como primera cosa, oiga, ¿es satisfacible? Esperen un minuto para poder anotar cosas aquí. ¿Es satisfacible esta fórmula? Si me dice que no, estamos listos. Ahí tengo la respuesta, no hay caso. Si la respuesta es sí, no tengo idea cuáles son las variables. Pero puedo hacer el siguiente truco. Si hay una solución, asigne el valor de, en realidad esto de aquí está malo, debería ser una m. O sea, si asignándole el valor verdadero a x1, la fórmula que resulta se puede satisfacer, el valor de x1 va a ser verdadero. Si asignándole el valor verdadero a esa fórmula, a x1 en la fórmula, resulta que eso no se puede satisfacer, obviamente el valor correcto de x1 es falso. Eso suponiendo que esa fórmula completa original puede satisfacerse, obviamente. Y seguimos entonces procesando este cuento, ¿sí? De esa manera, en cada ronda, nosotros le asignamos valor a una variable. O sea, por esta vía determinamos con qué valor de x sub 1 se puede satisfacer el cuento y con eso podemos determinar qué pasa con x sub 2 y así sucesivamente. Y en total, en n rondas, vamos a hallar una asignación de valores que hacen verdadera la fórmula. O sea, lo que acabamos de hacer es reducir el problema de búsqueda al problema de decisión. ¿Sí? O a resolver un montón de problemas de decisión. Y en ese sentido, como estamos reduciendo en ambas direcciones, eso de alguna manera nos indica que esos dos problemas son en algún sentido igual de difíciles. Resolviendo uno, tengo como resolver el otro. Y igual. ¿Sí? O sea, en ese sentido, los problemas de búsqueda y decisión, a pesar de que a primera vista se ven muy diferentes, en muchos casos quizás alcancemos a meternos más en detalle en esa situación. A pesar de que a primera vista se ven bastante distintos, esos dos problemas están íntimamente relacionados en cuanto a qué tan difíciles de resolver son.
Resulta que en muchos problemas de interés, el problema de búsqueda correspondiente se reduce al problema de decisión, como en el caso anterior. Podemos hacer algún chamullo como ese para resolver el problema de decisión, el problema de búsqueda, si tenemos una solución al problema de decisión. Los problemas de decisión para nosotros son mucho más simples de tratar porque podemos asociarlos al lenguaje de las palabras para las cuales la respuesta es sí. O sea, en el caso de SAT, por ejemplo, podemos decir, mire, nosotros vamos a escribir las fórmulas lógicas utilizando estos símbolos. Básicamente estamos definiendo un alfabeto, estamos definiendo un lenguaje de fórmulas, digamos, que están bien escritas, o sea, que los paréntesis cuadran, qué sé yo, toda esa clase de cosas. Y para esas palabras, entonces, nosotros podemos preguntarnos de estas fórmulas, cuáles son las que son satisfacibles y cuáles no. O sea, hemos transformado nuestro problema de trabajar con fórmulas al problema de, dado una palabra, determinar si pertenece al lenguaje y las fórmulas que pueden satisfacerse o no. Y eso nos ayuda en el sentido de que nos permite aplicar toda nuestra maquinaria de autómatas, todo nuestro lenguaje de lenguaje, valga la redundancia, para hablar de esta clase de temas. O sea, en vez de tener que estar preguntándonos de el camino más corto o valores de las variables o cosas así, simplemente tenemos que fijarnos en si la respuesta es sí o no. Con eso basta. Tengo un colibrí de visita que me está mirando fijo. Bien, entonces, para entrar a formalizar nuestro tema, vamos a llamar problema a un lenguaje. La respuesta a una instancia de problema, una palabra sobre el alfabeto adecuado, es solo si la palabra pertenece al lenguaje o no, la palabra no pertenece al lenguaje. Por ejemplo, en el caso de las fórmulas lógicas, que estábamos preguntando si podían satisfacerse o no, nuestro lenguaje estará formado por, bueno, todos los símbolos que ustedes estimen adecuados dentro de la lógica y alguna manera de, qué sé yo, el y, el o, la negación, implica, sí, solo sí, toda esa clase de cosas, digamos, si conocen en la lógica de predicados, paréntesis, todo lo que ustedes necesitan, y para mantener todo este cuento como un lenguaje razonable, podemos, por ejemplo, acordar de que vamos a anotar las variables simplemente como un número. O sea, decir que si yo la variable 10, en vez de decir x sub 10, vamos a decir simplemente 10. O alguna cosa similar a eso, para indicar que estamos hablando de esa variable. ¿Sí? Con eso tenemos un alfabeto que nos permite expresar fórmulas lógicas en forma tanto en lógica predicados, en forma un tanto trabajosa, digamos, pero no hay nada particularmente esotérico en el tema. Y podemos entonces hablar de ese alfabeto, llamémoslo sigma, como tradicional. Y la pregunta entonces es, dada una palabra en sigma asterisco, ¿pertenece o no al conjunto de expresiones lógicas que pueden satisfacerse? Habrá situaciones recontra simples en las cuales nosotros revisemos la fórmula y digamos esta cosa no tiene ningún sentido porque tiene, por ejemplo, dos signos y juntos. ¿Sí? O nos damos cuenta de que no cuadran los paréntesis, por ejemplo, cualquier cosa de esa clase.
Bueno, esas cosas obviamente no pertenecen al lenguaje, simplemente, digamos, lo que no cumple con el formato, digamos, que son situaciones relativamente triviales. Lo que realmente nos interesa a nosotros son obviamente aquellas situaciones en las cuales nuestra palabra representa una fórmula que los lógicos llaman bien formada, digamos, que cumpla con el formato correspondiente y en esas responder si es que es posible satisfacerla o no. Y ahí tenemos definido el lenguaje. Un lenguaje sobre, qué sé yo, los dígitos, los símbolos y o no, implicancia, sí, solo sí, paréntesis y quién sabe, tal vez un par de cosas más si ustedes simpatiza eso. Esta palabra es una fórmula lógica, representa una fórmula lógica que puede satisfacerse. De partida también nos interesan problemas, o sea, lenguajes en este caso, que son infinitos y que son, si el número de instancias en las cuales la respuesta es sí, basta en principio, nadie está diciendo que esto sea necesariamente práctico, la cantidad de instancias posibles puede ser científicamente grande, pero por el momento no nos vamos a preocupar de ese detalle. Nos interesa la situación en la cual la cantidad de instancias es infinita, o sea, no basta con simplemente hacer una lista de todas las situaciones en las cuales la respuesta es sí y todas las demás es no, y con eso estamos hechos, porque en ese caso el resolver el problema sería simplemente conceptualmente, digamos, tener una tabla que alguien me dio y busco en esa tabla si que la respuesta a la instancia que me están dando es sí, y si no la encuentro la respuesta es no y se acaba el problema. En realidad nos interesa que el lenguaje sea infinito y el complemento también sea finito, o sea, perdón, infinito. Porque si el complemento es infinito, en vez de tener una lista de las situaciones en las cuales la respuesta es sí, podríamos hacer exactamente lo mismo con respecto a una lista en la cual de las pocas situaciones, digamos, en que la respuesta es no, simplemente buscar allí y eso también nos resuelve el problema. O sea, nos interesan entonces lenguajes que son infinitos y cuyo complemento también es infinito. Porque realmente hay que hacer trabajo, digamos, no es simplemente ir a ver si es que esto está en una lista de los que sí y los que no. Tenemos que realmente trabajar sobre la instancia que me están dando para poder decidir si cumple o no cumple. Bien, pero está claro de que si a ustedes yo les doy un problema cualquiera, como los problemas que les dan en el colegio, y les pido que multipliquen, por ejemplo, dos números de 2 dígitos, o les pido que multipliquen dos números de 15 dígitos, el tiempo que se van a demorar en resolver el problema va a ser diferente. Lo que nos interesa no es solamente, como lo estábamos viendo antes, si se puede o no se puede, sino que en realidad nos interesa ver cómo se comporta el algoritmo y cómo se comporta va a depender generalmente del tamaño del problema, o sea, el tamaño largo de la palabra que le estamos dando como instancia del problema a resolver. ¿Okay? O sea, lo que vamos a hacer, como estamos hablando de problemas que son lenguaje y toda la cosa, estamos fijando un alfabeto y vamos a
describir nuestro problema, la instancia que nosotros queremos saber si pertenece o no al lenguaje correspondiente, como una palabra sobre ese alfabeto, y el tamaño de la instancia lo vamos a considerar simplemente como el largo de la palabra, ¿sí? En ese sentido, multiplíqueme estos dos números, bueno, nuestra instancia estará escrita, por ejemplo, por una colección de los dígitos de uno de los dos números más los dígitos del otro número que me están pidiendo multiplicar, ¿sí? Para evitar que se haga alguna clase de trampa tonta, vamos a exigir que la representación sea eficiente en algún sentido razonable. O sea, si yo les doy los números a multiplicar en términos de multiplique palito, palito, palito por palito, 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 eso obviamente es una descripción del problema mucho más larga que si yo les doy los números en, por ejemplo, decimal o binario, ¿sí? No agregar información redundante, ¿sí? Exactamente, ¿qué es lo que vamos a entender por una representación razonable y eficiente del problema? Obviamente en parte va a depender del problema, eso no podemos, ¿cómo se llama?, formalizarlo demasiado, pero estamos en el fondo implícitamente suponiendo que no nos están dando los datos del problema de alguna manera inflados en forma innecesaria. Básicamente, lo que estamos diciendo es, oiga, si usted tuviera que resolver un problema en el computador, ¿cómo pediría usted que le dieran los datos? ¿Cómo le resultarían cómodos los datos como datos de entrada? ¿Sí? Bien, entonces viene la siguiente pregunta. O sea, tenemos más o menos claro qué es lo que entendemos por un problema. Vimos que nos vamos a concentrar en problemas de decisión, porque en la mayor parte de los casos podemos traducir el problema de búsqueda de M, un conjunto de variables, de valores de las variables que hagan verdadera esta expresión lógica, por ejemplo. Lo podemos reducir al problema de decisión. Y por lo tanto nos quedamos con eso. La siguiente pregunta es: ¿qué entendemos por una solución eficiente? Nosotros en algún momento pasado describimos en bastante detalle el modelo de cómputo que llamamos máquina de Turing. Es un modelo extremadamente rudimentario, como ya hemos dicho en varias ocasiones, pero tiene la gran virtud de que, por ser tan simple, es fácil relativamente demostrar cosas acerca de él y convencerse de que en ninguna parte nos están metiendo una cuchufleta de alguna clase de operación que realmente es imposible de llevar a la práctica en forma razonable. ¿Sí? La tesis de Church básicamente recoge la evidencia de una montonera de modelos de computación distintos que la gente ha inventado durante los años, que todos resultaron ser equivalentes. ¿Sí? Para todos los modelos de computación que se han inventado, hay alguna clase de medida relativamente natural de qué es lo que significa tiempo de computación. Por ejemplo, en el caso de la máquina de Turing, el tiempo es natural tomar como tiempo el número de pasos que da la máquina. ¿Sí? En el caso de su computador preferido o su lenguaje de programación preferido,
ustedes pueden básicamente descomponer la operación de un programa en operaciones elementales, o sea, qué sé yo, cuántas sumas, cuántas multiplicaciones hace el programa, cuántas veces accede a un elemento de un arreglo, cuántas búsquedas hace en un arreglo asociativo, etcétera. ¿Sí? Yendo más al fondo, probablemente en algún ramo inicial en principio de programación o en alguna parte por ahí, les comentaron cómo funciona en términos generales un procesador. Un procesador del modelo von Neumann, en el fondo, dice que un computador consta de una CPU, un procesador, digamos, consta de memoria y de la memoria hay instrucciones y hay datos. De la memoria se traen las instrucciones le dicen qué datos traer de la memoria y qué operaciones hacer sobre ellos y si guardar los resultados de vuelta en memoria dónde, etc. ¿Sí? Podemos tomar el tiempo de ejecución, por ejemplo, de un programa en mi computadora acá, contabilizando el número de instrucciones de la CPU que se efectúan. Si quieren pueden agregarle además que esta instrucción se demora tanto, qué sé yo, pero así en términos gruesos nosotros podemos decir el tiempo de ejecución de un programa en un computador, en una CPU, está dado por el número de instrucciones que se ejecutan. En su momento, probablemente ustedes vieron lenguajes funcionales, como por ejemplo el caso Scheme, o entiendo que ustedes han estado viendo Haskell en lenguaje de programación de Andivo, si es que han tomado ese ramo. Es bastante natural pensar en que en un programa, en un lenguaje como ese, que en el fondo vienen a ser versiones más elaboradas y más para consumo humano de lo que se conoce como el cálculo lambda, resulta bastante natural decir que el tiempo de ejecución de eso viene dado o es proporcional al número de veces que se hace alguna operación de llamar a una función. Y así sucesivamente. Tomen el modelo que ustedes estimen conveniente y para ese modelo hay alguna manera bastante natural de decir este es el tiempo de ejecución, o voy a tomar esto como una medida del tiempo de ejecución en este modelo. Resulta que las medidas de tiempo en los modelos que dijimos nosotros que la base de la tesis de Church es que alguien ha demostrado que podemos simular cualquiera de los modelos en cualquiera de los otros. Resulta que las medidas de tiempo indicadas antes, razonables, están relacionadas por polinomios. Un programa Rust, es Random Access Stored Program, o sea, es la formalización más directa, digamos, de lo que el modelo de computador que yo les comentaba antes con Neumann, que ejecuta n instrucciones, puede simularse mediante una máquina de Turing que da a lo más una constante veces n a la cuarta pasos. Un paso de una máquina de Turing se puede simular con un número finito de instrucciones en una RASP. O sea, me imagino que cualquiera de ustedes podrá imaginarse cómo podemos simular una máquina de Turing mediante un programa escrito, por ejemplo, en Python. ¿Sí? Bueno, que se pueda simular un paso de una máquina de Turing en un número fijo, digamos, o acotado por un número fijo de instrucciones de una RASP o de un procesador normal, de su PC,
significa que también hay una cota que está dado por un polinomio lineal en este caso. Y lo mismo ocurre con los otros modelos, o sea, ustedes pueden simular las cosas de esa manera. Esa es una observación importante. La segunda observación es que si el tiempo de ejecución de un algoritmo en términos de los datos del tamaño de los datos de entrada crece más rápido que cualquier polinomio, difícilmente lo vamos a llamar un algoritmo eficiente. O sea, quiere decir que si el tamaño de los datos de entrada es n, el asunto va a crecer con n más rápido que, por ejemplo, n a la 100, que es un polinomio. Y cualquier cosa que haga eso, definitivamente no, señores. Esto definitivamente no lo podemos considerar eficiente. Esto sugiere entonces que llamemos eficiente a un algoritmo si su tiempo de ejecución está acotado por un polinomio en el tamaño de los datos de entrada. ¿Sí? Ustedes me van a poder decir aquí, oiga, profe, esta cuestión es racional. O sea, aquí, si usted me inventa un algoritmo cuyo tiempo de ejecución está acotado por, no sé, n a la 100, vaya a bañarse, esa cosa no es eficiente. Pero definitivamente, en realidad, más que hablar de algoritmos eficientes, estamos queriendo marcar algoritmos que podrían ser eficientes con aquellos que definitivamente no lo son. Por lo demás, bueno, esos son otros temas. Eso. La mayor parte de los algoritmos, o los algoritmos que ustedes han visto más bien, en estructura de datos, por ejemplo, les dan un arreglo de números y les piden ordenarlos, les dan un grafo y les piden encontrar el camino más corto entre dos puntos en el grafo, etcétera. Todos esos algoritmos que ustedes vieron en estructura de datos en general son algoritmos eficientes. Los tiempos de ejecución de esos algoritmos están acotados por algún polinomio más bien pequeñito, ¿sí? O sea, de grado más bien pequeñito. ¿Cuál es la gracia de esto? Los polinomios son un conjunto de funciones que son cerradas con respecto a la composición, la suma, la multiplicación, elevar a potencias en el fondo. O sea, si sumo dos polinomios, obtengo un polinomio. Si multiplico entre sí dos polinomios, obtengo un nuevo polinomio, lo que significa que polinomio a la quinta, por ejemplo, nuevamente es un polinomio. Y por lo tanto, si tomo un polinomio y se lo aplico a otro polinomio, el resultado va a ser nuevamente un polinomio. Son cerrados con respecto a la composición. Y habíamos visto que la relación entre la medida natural de tiempo de ejecución de las distintas métodos que se han inventado para expresar computación resultan estar relacionados por acotados, relacionados por polinomios. Eso significa que si que yo me restringo a aquellos algoritmos cuyos tiempos de ejecución están acotados por un polinomio en el modelo de máquina de Turing, por ejemplo. Eso significa que su tiempo de ejecución en programas en mi CPU preferida, en cálculo lambda, y en cualquiera de las otras alternativas de cómputo que se han planteado, como les comentaba, también van a estar acotadas por polinomios. Polinomios diferentes, polinomios de grado mayor, sí, pero
polinomios al fin y al cabo. Y eso nos ayuda en el sentido de que nos permite simplemente desconectarnos del modelo exacto de cómputo que tengamos entre manos. Si es que yo les puedo describir en términos de, por ejemplo, un programa en Python, un programa que en términos de tiempo de Python, llámesele número de líneas de Python ejecutadas en la solución del problema, está acotado por un polinomio, sé automáticamente que lo mismo vale para todos los otros modelos que ustedes hayan inventado, ¿sí? O todos los otros modelos que se hayan inventado. Y por lo tanto, no tengo por qué estar hablando concretamente de en esta máquina de Turing, bla, 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 sino que puedo hablar de algoritmos en términos mucho más cómodos, mucho más manejables, ¿sí? Ese es un punto. Y el otro punto, como les digo, que si nuestro algoritmo toma algún tiempo que no está acotado por un polinomio, ni modo. O sea, lo más para valores relativamente pequeñitos de n, sea cual sea el modelo eficiente de computación que tengamos entre manos, rápidamente para algún n bastante modesto, se me va a transformar en imposible de obtener la solución. Otro punto es que vimos que máquinas de Turing deterministas y no deterministas son equivalentes. Son equivalentes en el sentido de que la máquina de Turing, si un lenguaje es aceptado por una máquina de Turing no determinista, hay una máquina de Turing determinista que acepta ese mismo lenguaje, y vimos cómo podíamos construirla. La simulación determinista de una máquina de Turing no determinista tiene costo exponencial, porque básicamente lo que hacíamos era listar todos los posibles pasos siguientes y para cada uno de ellos explorar a su vez las posibles alternativas donde nos llevaba eso. Y suponiendo simplemente que en cada punto donde hay alternativas, hay dos alternativas, vemos que si la computación no determinista toma n pasos, revisar todas las posibles computaciones de n pasos va a tomar 2 a la n, como se llama, va a tomar algo como 2 a la n posibilidades que hay que revisar, ¿sí? Y el punto, digamos, a eso es a lo que vamos a llegar finalmente, es que la diferencia parece ser fundamental. Todo indica que no hay manera de evitar ese aumento exponencial al ir de un modelo determinista a un modelo no determinista de computación general. Lo que estamos comentando aquí, digamos, es realmente una cosa que llevó literalmente varias décadas de discusión entre los especialistas, así que no espero que esto sea algo que sea básicamente evidente, ¿sí? Vamos a mostrar evidencia de que este es un tema importante y de dónde sale, digamos, pero por el momento tómenme, créanme nomás, ¿sí? Ya vamos a ver un poco de dónde sale. Definición. Un problema se dice que está en P, tiempo determinista polinomial, si es que hay una máquina de Turing determinista que lo decide en un número de pasos acotado por un polinomio en el tamaño de la instancia, en el tamaño de la palabra, ¿sí?
O sea, esto significa, en vista de todo lo que hemos estado discutiendo antes, si hay una máquina de Turing determinista que resuelve el problema en un tiempo acotado por un polinomio, yo puedo escribir un programa Python que resuelve el problema en un número de pasos de Python acotado por un polinomio en el tamaño del problema que me están dando. O un programa en C, o un programa en Haskell, o lo que ustedes estimen conveniente. ¿Sí? La otra definición es que se dice que un problema está en NP, tiempo no determinista polinomial. De ahí viene el N, digamos. Si es que hay una máquina de Turing, que podría ser no determinista, que lo decide en un número de pasos acotado por un polinomio en tamaño de instancia. La única diferencia entre las dos definiciones, entre P y NP, está en el que en primer caso se exige que la máquina de Turing sea determinista. En el segundo caso estamos dejando abierta la posibilidad de que la máquina de Turing que está resolviendo el problema sea no determinista. Consideramos, como es tradicional, el número de pasos que necesita la máquina de Turing no determinista para decidir la palabra como el número mínimo de pasos que llevan de la descripción instantánea inicial, digamos, a una descripción instantánea en la cual la máquina acepta. ¿Sí? Está claro que P es un subconjunto de NP, porque una máquina de Turing determinista es un caso particular de una máquina no determinista, simplemente no está haciendo uso del permiso de adivinar. La pregunta de si P es igual a NP, o sea, si toda máquina de Turing no determinista se puede simular en una máquina de Turing determinista en tiempo polinomial, en el número de pasos de la no determinista, digamos, es uno de los famosos problemas abiertos en matemáticas. Hay un premio, Instituto Clay, me parece que se llama, que le ofrece $1 millón a la primera persona que logre responder esa pregunta. Es un problema abierto famoso en la matemática y definitivamente es probablemente el problema más importante en todo lo que es ciencia de computación. Y este es un tema que se planteó por ahí por el año 60, por ahí, como problema, digamos, y entonces han pasado 60 años y han trabajado sobre este problema literalmente ejércitos de matemáticos, de computines, y hasta el momento se ha logrado harto avance, pero la respuesta al problema sigue siendo igual de desconocida como hace 60 años atrás. La evidencia que hay es que estos dos no son iguales, o sea, hay una cantidad bastante importante de problemas que están en NP para los cuales no se conocen algoritmos eficientes, o sea, no se conocen algoritmos que tomen un tiempo acotado por un polinomio en el tamaño de los datos de entrada. Como ya les comentaba, hay bastantes problemas de inmenso interés práctico que están en NP, para los cuales encontrar una solución eficiente que resuelva el problema en menos tiempo que revisar una cantidad exponencial de alternativas sería un avance espectacular y por lo tanto hay mucha gente que los ha estudiado en detalle esa clase de problemas, pero a pesar de ellos nadie ha podido encontrar soluciones eficientes a ninguno de ellos. Y eso indica
que parecería haber problemas que están en NP, pero que no están en P. El problema es que nadie ha logrado demostrar que eso es así, que hay problemas que están en NP, pero no en P. Y tampoco nadie ha podido demostrar que los problemas en NP están todos en P. O sea, sigue estando abierto el problema. ¿Sí? Como paréntesis, bueno, para nosotros es preferible pensar que en realidad no hay algoritmos eficientes para esos problemas. Es más, que no sé, más gratificante suponer eso que suponer que somos demasiado tontos para encontrar esos algoritmos. Definitivamente los problemas en NP son un subconjunto de los problemas decidibles. ¿Sí? Porque un algoritmo para decidir el problema es, ya me están dando un problema, me están dando una máquina de Turing y me están dando un polinomio y me dicen, oiga, esta máquina de Turing no determinista, dentro de un tiempo acotado por este polinomio, en el tamaño, en el largo de la palabra del lenguaje, responde que sí, si es que el problema tiene solución. ¿Sí? Estamos hablando de problemas de decisión, ¿cierto? Bueno, podemos simular esa máquina Turing por ese número de pasos máximo, todas las alternativas. Si ninguna de las alternativas dice acepta, pues está claro que el problema no tiene solución. O sea, en ese sentido, los problemas en NP son todos problemas decidibles. Y obviamente también los problemas en P. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un subconjunto de los problemas computables, decidibles. Bueno, entonces estamos metidos en una situación un tanto incómoda. Queremos razonar sobre problemas que están en NP, pero no en P, que eso es lo que nos interesa al final del día, pero no sabemos si tales cosas existen. ¿Sí? Y ese es nuestro tema que vamos a discutir a continuación. Discúlpenme porque me pasé de la hora, probablemente impacté por haber perdido el tiempo inicialmente porque esta cosa estaba medio tonta. No sé si hay consultas, hay algún comentario. Bien, si es que no hay nadie que quiera comentar nada, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos el día martes de la próxima semana. En el fin de semana, entiendo que en algunas regiones hay elecciones. Por favor, cumplan con su deber cívico de ir a votar en las donde corresponda. Fuera de eso, por favor, cuídense y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Chao, chao.